de vida. Reflejos de vida. ¿Cree usted que la iglesia debe participar en política? En ninguna manera, porque la religión es aparte de la política. Yo creería que no, porque la iglesia no tiene nada que ver con la política. Los dos son muy distintos, cada quien tiene su ideal. No, señora, mi opinión personal es que la iglesia no debería ser, no debería participar en eso. Ellos sí toda la vida participan en la política. ¿Crees que la iglesia debe participar en política? Pues yo pienso que sí y no, porque si nos damos cuenta antes, en la antigüedad, encontramos que la iglesia también, si la iglesia decía algo, hacían caso todos, digamos, la política, pero también han dejado a un lado eso. Entonces yo digo que, pues por unas partes sí, por otras partes no. No, señora. Yo personalmente pienso que cada quien tiene su rama y la iglesia debería estar fuera de eso. No estoy de acuerdo. No, tiene que ser, como dicen, neutra. La iglesia es una cuestión, digamos, católica, y los políticos son unos corruptos. Ahí no hay nada que hacer. Hoy en día vemos marchas, movimientos sociales y políticos en contra y a favor de gobiernos. Es común verlo cada vez más en las noticias, pero la pregunta es, nosotros como hijos de Dios, ¿cuál es el papel al respecto? ¿Cuál es nuestra posición respecto a la política? ¿Cuál es el papel que dice la Biblia que debemos ocupar al respecto? ¿Obedecer a los gobiernos? ¿Ir en contra de ellos? Ese será el tema de hoy en Reflejos de Vida, Cristianismo y Política. Bienvenidos. Política es, a la luz del diccionario de la Real Academia, es el arte de gobernar los pueblos. De hecho, desde la antigua Grecia y la antigua Roma se creía que debían haber personas lo suficientemente correctas, íntegras y sabias para dirigir las polis griegas o romanas, que no eran otra cosa sino ciudades, las ciudades romanas. La responsabilidad sociopolítica del cristiano está basada en dos fundamentos bíblicos. Primero, la doctrina de la creación. Dios creó este universo y nos estableció como mayordomos gobernantes de este mundo. Esto incluye responsabilidad y obligación de responder por medio del dominio sobre la jurisdicción que se le ha sido asignada. Segundo, la doctrina de la humanidad. Los seres humanos han sido creados a la imagen de Dios. Los parámetros de la responsabilidad humana con respecto al servicio descansan dentro de este concepto bíblico de la naturaleza humana. El punto de vista cristiano es de que los hombres y mujeres son personas con un papel responsable que desempeñar y con un futuro brillante. Este potencial humano ofrece propósito, dirección y optimismo a los cristianos que sirven a otros en el ambiente comunal. A veces vivimos circunstancias difíciles. A veces nos desalentamos cuando las cosas no toman el rumbo que esperamos. Existen ocasiones en las que sentimos que el día a día es un castigo por algo que hicimos mal. Pero existe una verdad que supera todos esos miedos y sentimientos. La verdad por la cual estamos viviendo este mundo y viviremos una eternidad llena de gozo. Jesús te ama. No existe otra verdad. Él te ama. Acéptalo como tu Salvador. Un mensaje de Reflejos de Vida. Muchas veces la falta de participación política del pueblo cristiano se debe a que la política es señalada como corrupta y corruptora. Es imposible, dicen muchos, ser cristiano y político al mismo tiempo. ¿El cristiano debe desempeñar un papel en la política? Entendiéndolo como el arte de gobernar los pueblos,
el cristiano debe desempeñar labores que lo lleven a dar testimonio del Señor Jesucristo donde se encuentre. Infortunadamente, hoy la política, que debiera ser bien usada, como el dinero, que es neutro, se está usando para muchas cosas. Yo digo, un pastor cristiano tiene suficiente con apacentar, cuidar y guiar a la grey de Dios, al rebaño de Dios, si lo hace de tiempo completo. Y si hay cristianos en las congregaciones que tienen talento de administradores, dones, capacidades para administrar, pues nosotros debiéramos procurar ponerlos en esos sitios. Sí, esos hombres y mujeres se van a mantener como Daniel se mantuvo, sin tacha e irreprensibles. ¿Qué es el Pentateuco? La respuesta después de comerciales. Puedo estar perdido en un millón de dudas, soñando que en la noche oscura tu luz pueda llegar a mí. Puedo ser un hombre común y corriente, que sueña, que llora, que siente, tratando de llegar a ti. Me sorprendí cuando llegaste así, sin avisarlo. Al fin viví lo que es tenerte aquí. Me sorprendí cuando llegaste así, sin avisarlo. Puedo sentir que no te irás de mí. Pentateuco son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Las inequidades sociales son una realidad. La falta de líderes que dirijan los destinos de nuestra nación también. Sin embargo, muchos cristianos han optado por adherirse a grupos políticos buscando soluciones reales para lo que necesita nuestra nación. ¿Es esto acertado? ¿Cuál debe ser la posición de los cristianos frente a la política? Dios no le pide a la gente buena de la sociedad que se mantenga fuera del proceso gubernamental y se aleje del control sociopolítico y económico, dejándolo en manos de los malhechores. Los cristianos deben ser la sal y la luz de un mundo social y por lo tanto no pueden optar sencillamente por salirse del proceso político. El no hacer nada es una receta segura para que el pecado llegue a ser el amo. Los cristianos tienen tanto el derecho como el deber de usar su ciudadanía terrenal con el fin de mantener a la iglesia libre para poder cumplir con su mandato y ayudar como individuos a satisfacer las urgentes necesidades sociales. La Biblia es clara cuando nos dice a nosotros cuál debe ser nuestra relación con las autoridades. Pablo, dirigiéndose a la iglesia en Roma, le dice exactamente en el capítulo número 13: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De sometimiento. En otra parte, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: exhorto en todo lugar a todos los hombres que hagan rogativas y oraciones por los gobernantes. El apóstol Pedro también anima a los creyentes a que deben hacer oraciones, interceder y orar por sus gobernantes, por los que están en eminencia, y someternos a las autoridades cuando estas leyes o decretos que salgan
de estos lugares no contravengan o no vayan a contradecir los principios bíblicos. En cada alegría que experimentas, en cada oportunidad que aprovechas, en cada persona que conoces, en tus momentos de dolor y quizá desesperación, en cada momento que miras al cielo y sientes el gozo que invade tu corazón, que aleja una a una tus tristezas. En cada instante de tu vida está Jesús. Allí ha estado siempre. Allí estará por siempre, porque su fidelidad no tiene límite. Entrégale tu vida y acéptalo como tu Salvador. Un mensaje de Reflejos de Vida. El deber del cristiano es respetar y obedecer a las autoridades. Debemos pagar impuestos y orar por nuestros gobernantes. Sin embargo, es necesario que como hijos de Dios también tomemos una postura crítica cuando los gobiernos se alejan de los principios de Dios que están establecidos. Nosotros no debemos apoyar ninguna marcha contra el gobierno. Dios nos guarde, porque mal que bien, están ahí como autoridad. Y debemos orar por ellos. Si usted está inconforme, algún cristiano que me escuche está inconforme, ore a Dios. Él no dice, el mandato no es cristianos peleen contra el gobierno. Acordémonos, una vez le dijeron al Señor Jesucristo, mire Señor Jesucristo, ¿pagamos impuestos o no pagamos impuestos? ¿Qué respondió Jesús? ¿De dónde es esta moneda? Ah, sí, mira, aquí tiene la cara de Simón Bolívar, contextualicémoslo. Y por el otro lado, bueno, no, si es de Bolívar, pues denle a Bolívar lo que es de Bolívar, denle al imperio o al gobierno lo que es del imperio. Pero aquí no vamos a hacer ninguna revuelta porque los impuestos están muy caros o porque algo no nos gusta. Debemos orar por ellos. Vayamos, pidamos una audiencia con el alcalde. Él se deja hablar, si no se deja hablar, bueno, pero digámosle, expresémosle nuestras ideas, pero no somos revoltosos. Los cristianos no somos revoltosos, no llamamos al amotinamiento a nadie absolutamente. El que participa en las protestas resiste a la autoridad. Por eso el cristiano no debe participar en ellas, ni debe hablar contra las autoridades que Dios ha establecido sobre él. Un cristiano hace solo lo bueno para con el gobierno. Los partidos políticos se forman de muchos incrédulos. El cristiano que se une a un partido político se une a un yugo desigual con los incrédulos. Por eso, el cristiano no debe unirse a ningún partido político. Ante la corrupción y el incumplimiento de las promesas, los pueblos se vuelven pesimistas y escépticos frente a sus gobernantes. Esto es negativo y atenta contra la democracia. Sin embargo, la política no es mala, la política en sí misma es un arte y Dios mismo está interesado en escoger gente capacitada, en llevar líderes dispuestos a plasmar sus principios para cada nación. Desde un cargo político, un cristiano puede ser más influyente para el país que desde un púlpito de la iglesia.
Bueno, es una pregunta muy interesante porque el Señor nos llamó a nosotros a cumplir la Gran Comisión. Y la Gran Comisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones, desde el Congreso, el Senado. ¿Podemos allí predicar el Evangelio? ¿O algún cristiano podía más bien, a través de sus discursos, de sus ponencias, evitar que se pronuncien o promulguen leyes a favor del aborto? Bueno, qué sé yo, cosas como estas que hoy en día están en boga. ¿Ese sería el papel de un cristiano político en un lugar de estos? Porque estoy completamente seguro, en las sesiones del Senado que uno alcanza a ver, a ningún cristiano le dejan predicar allá. Téngalo por seguro que allá no se va a parar en las sesiones del Consejo de nuestra ciudad, Fusagasugá. Ningún cristiano se va a parar a decir, bueno, ahora saquen la Biblia que yo les voy a predicar para que se arrepientan y se vuelvan a Dios porque ustedes son una partida de pecadores. No va a suceder eso. Eso es trabajo como en una empresa. Más bien, si hay algún cristiano allí, viva íntegramente, pórtese y viva en santidad, de testimonio público de que hagamos serrucho, de que vamos 50 y... No, digan no porque yo sirvo al Dios vivo. Esa sería su forma de dar testimonio si algún cristiano estuviera en la política. Pero más sin embargo, ni siquiera desde un púlpito, con todo el respeto, el cristiano sería más efectivo. Porque el verdadero cristianismo se vive fuera de las cuatro paredes de la iglesia y menos detrás de un púlpito. El verdadero cristianismo sería más efectivo por las calles de nuestra ciudad, en los caminos de nuestras veredas, predicando el Evangelio, haciendo obra social, hablando de Cristo. Seríamos más efectivos allí. Los líderes cristianos deben evitar involucrarse en la lucha por puestos en partidos políticos. Si deciden esa vía, lo más aconsejable es que no estén al frente de iglesias o ministerios cristianos. Cada día, Dios abre para nosotros una página de su misericordia. En ella podemos plasmar nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros fracasos, pero también podemos anotar uno a uno todos los momentos de gozo que provienen de su mano, que revelan su gloria y que nos llevan a confiar en una eternidad junto a Él. Sí, cada página es una misericordia nueva del Señor. Escribe en ella la historia de tu fe. Un mensaje de Reflejos de Vida. En nuestros días existe un peligro de la politización tanto de los individuos como de la iglesia. Los cristianos corren el peligro de ser engañados por el César de hoy. El éxito en la política involucra la exaltación personal, el ocultar debilidades y el camino corto para lograr resultados. A veces se vuelve necesario aceptar un curso de acción que no corresponde con las mejores convicciones morales del individuo. Los políticos cristianos caminan sobre una cuerda floja porque deben evitar contaminarse por la característica absorbente del ejercicio político. Sin embargo, esto no debe llevar a alejarse completamente de todo asunto que tenga que ver con la política. Una iglesia mundial con miles de instituciones, con millones de miembros y seguidores, no puede evitar tener contacto con el Estado y participar en la política, que es el arte de gobernar. No solamente los individuos, sino también las organizaciones de la iglesia tienen derecho y responsabilidades. La iglesia tiene el derecho de intervenir en lo que respecta a la legislación o acciones reglamentarias que afectan la misión de la iglesia, ya sea de manera positiva o negativa. La iglesia nunca debe identificarse con un partido político o sistema político en particular. La iglesia debe ser la iglesia y su enfoque principal para lograr un cambio en la sociedad debe ser el de transformar individuos. La política se construye con poder. El gobierno del reino de Dios se construye con integridad y servicio. Esta es una diferencia importante. Hasta aquí Reflejos de Vida, gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo capítulo con un nuevo tema de bendición para su vida. Hasta luego. Es aquí, es ahora, mueve en mí, Dios a su obra.
deseo embriagarme con tu amor y tu poder sobrenatural.